La vacuna contra el COVID-19 es el arma más eficaz que todos estamos esperando. Bueno, hay muchos signos de pregunta con respecto a su concreción, porque todo lleva mucho tiempo, pero vamos a ver algunos aspectos, sobre todo tiene que ver con los niños, ¿no? ¿Qué hay con los niños? ¿Estarán dentro del espectro de aquellos que podrán recibir la vacuna o no? ¿Y qué tipo de investigación se llevan a cabo con niños para ese momento, ¿no? Vamos a hablar con la doctora Flor Muñoz Rivas, que es profesora asociada de Pediatría y Enfermedades Infecciosas del Baylor College of Medicine, con quien hablamos en varias oportunidades en estos 6 meses. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal, Guillermo? Muy bien, muchas gracias. Desde Houston, en Texas. Doctora, quiero hablar del tema de los niños, aprovechando que usted es pediatra y además académica sobre el tema pediatría. ¿Se necesita en realidad para una vacuna hacer investigaciones con niños para que se los puedan aplicar a ellos o no? ¿Cómo es habitualmente el proceso? Sí, es necesario investigar las vacunas nuevas en la población en la que se va a utilizar la vacuna. Entonces, definitivamente, para poder utilizar y tener una recomendación específica para una vacuna en niños, tenemos que tener estudios clínicos en los niños primero. ¿Y qué significa un proceso, un estudio clínico en niños? Porque en adultos sabemos que tienen que recibir o el fluido que es ¿cómo se llama? El plasma, o la vacuna como tal, y hay que hacer todo un seguimiento. Pero ¿cómo se hace con un niño de 5 años, 7 años? Sí, el proceso es esencialmente lo mismo. Definitivamente, antes de poder estudiar las vacunas o cualquier medicamento en los niños, usualmente necesitamos tener información de esa vacuna en los adultos. Entonces, así como hemos estado conversando acerca de los estudios clínicos que tienen diferentes fases en las cuales se establece que la medicina es segura, la vacuna, en este caso, que la vacuna es segura, que la persona la puede tolerar bien, que no tiene efectos secundarios importantes. Esto se hace a diferentes tamaños de población hasta que se llega a lo que se llama una fase 3, que es en donde están los estudios actuales de la vacuna de COVID-19 en las personas adultas. Y definitivamente, como lo ha mencionado, en una parte del grupo de estudios se da la vacuna, en otra parte se da un placebo o a veces una vacuna diferente para comparar, y de esa forma sabemos si la vacuna es segura y funciona bien. Ahora, eso se está haciendo en este momento en adultos. Para poder hacer esos mismos estudios esencialmente en los niños, vamos a necesitar información en los adultos. Gradualmente se puede ir disminuyendo la edad de la población que se estudia. Entonces, probablemente se empezaría a estudiar primero a los adolescentes, que son más similares que los adultos, y luego se van estudiando los niños más pequeños hasta llegar a las edades más bajas. Pero el proceso y el tipo de investigación en cuanto al diseño del estudio es esencialmente el mismo, en donde unos niños van a recibir la vacuna, otros niños van a recibir un placebo o una vacuna distinta para comparar, y se va a estudiar muy cercanamente que la vacuna sea segura y que da la protección necesaria en los niños también. ¿Y cuánto tiempo de ventaja le llevan los estudios de los adultos? Porque no tienen que empezar por fase 1, ¿no? Para los niños, ¿se puede saltar directamente a la fase 3? Bueno, precisamente por eso es que necesitamos los datos en los adultos. Entonces, no. Esencialmente, si es una vacuna que ya se ha visto que es segura y que se puede encontrar una dosis adecuada en las personas adultas, siempre hay necesidad de evaluar cuál es la mejor dosis en los niños. Entonces, llegamos a tener ya información disponible, pero no es la primera vez que se da la vacuna en una persona en general. Sí se necesita, similar a las de fase 1 en adultos, fase 1, a veces le llamamos fase 1-2, en los niños, en donde puede ser necesario evaluar tal vez 2 dosis para ver una dosis tal vez un poquito más baja que la que se le da a los adultos y estar seguros de que los niños la toleren bien, y luego utilizar la dosis que funcionó en los adultos para ver si esa dosis también funciona bien y la toleran. Entonces, sí hay un poquito de variación, en el diseño en el cual sí tenemos que adaptar, por ejemplo, las dosis en los niños, y eso es lo que podría considerarse similar a una fase 1. ¿Y el tiempo de demora es más o menos lo mismo o hay algún atajo debido a que se han hecho los mismos procesos pero con adultos? Es el mismo proceso. Tiene que pasar por las mismas fases y el mismo periodo de evaluación de seguridad. Tiene que pasar a veces incluso un poco más de
el cuidado en cuanto a antes de pasar a diferentes edades, como mencionaba, si empezamos a estudiar, por ejemplo, diferentes dosis en niños más grandes, en adolescentes, antes de poder estudiar a niños más jóvenes, es necesario tener cierta información, siempre para tener la seguridad necesaria antes de poder exponer a más niños a la vacuna. Una pregunta técnica. Uno es un adulto, uno puede responder por uno mismo. Cuando un niño tiene 7, 8, 5, 9, a uno de adolescente, no tiene esa emancipación ante los ojos de la ley. ¿Quién firma la autorización y dice, sí, me hago responsable del resultado y le doy libertad al laboratorio para que estudie esta investigación con mi hijo, con quien sea? Así es, definitivamente el proceso también es similar en el sentido de que no puede hacerse este tipo de investigación sin tener un consentimiento. En este caso es el padre o la madre o puede ser también la persona que sea el representante legal de ese niño, quien tome las decisiones de cuidados médicos y legales del niño es la persona que asume la responsabilidad y da el consentimiento para que un niño pueda participar en un estudio. Y esto está muy bien establecido. Hay reglas de ética y reglas de investigación que se deben de seguir, porque obviamente es potencialmente aceptar un riesgo. Claro. Y las personas que están de acuerdo en participar en un estudio deben de tener toda la información que necesitan, hacer las preguntas que necesitan y poder hacer un consentimiento informado para que su hijo o el niño que está de su responsabilidad pueda participar en un estudio. Así es. Habitualmente, ¿quiénes son los candidatos niños que participan en investigaciones de vacunas? ¿Qué perfil se ve? ¿Cómo es que se los consigue? Bueno, usualmente es similar a los adultos. Los niños que participan en los estudios son niños que son sanos. Dependiendo del grupo de edad, se puede, ¿verdad?, hablar de niños adolescentes, niños de edad escolar, incluso infantes, porque niños desde el nacimiento pueden participar en estudios. Para estudios de vacunas hay criterios muy claros, igual que en los adultos, en donde buscamos esencialmente niños que tengan el menor riesgo posible de cualquier tipo de vacunación. Quiere decir que son sanos, no han tenido reacciones, por ejemplo, a otros medicamentos o otras vacunas, alergias, cosas así. Y utilizamos una lista de criterios de las cuales vamos a conversar con el padre, la madre, antes de poder ver si un niño puede participar en un estudio o no. ¿Y de dónde vienen estos chicos? Pues la verdad es de que depende del estudio y depende de en dónde se esté haciendo el estudio. En organizaciones, en instituciones académicas como la mía, como diferentes universidades académicas afiliadas a hospitales y a grupos médicos en los Estados Unidos, pues es claro que muchas de estas personas que participan se enteran del estudio por estar en ese ambiente, pero el tipo de persona que puede o que quiere estar en el estudio es cualquier persona que se entere del estudio. A veces se hace se da información a través de los medios acerca de un estudio nuevo, a veces se da información a través de clínicas en un sistema de salud en particular y a veces pues es información pública, ¿verdad? Hay listas de qué estudios se están realizando en diferentes organizaciones como el Instituto Nacional de Salud o el CDC que pueden las personas buscar y decir que están interesadas, pueden llegar a participar. ¿Cuán desafiante es conseguir una representación equitativa en cuanto al perfil étnico, raza, etcétera, cultura? Un tema tan importante ahora con el COVID-19 que definitivamente afecta desproporcionadamente a diferentes grupos étnicos. Y definitivamente también hemos visto que la representación en estos estudios puede ser no exactamente la representación de la población en general. Es difícil a veces que ciertas personas de grupos culturales o étnicos distintos participen en estudios clínicos. Ahora depende también de dónde se esté realizando el estudio, ¿verdad? Por ejemplo, en áreas metropolitanas, como en donde yo estoy, en donde tenemos representación de diferentes etnias, diferentes grupos raciales y socioeconómicos, etcétera.
hay más habilidad de tener una representación mayor de estos grupos que en lugares en donde probablemente realmente Claro. es una minoría, ¿no? Entonces depende mucho, pero sí hay necesidad por el COVID-19 de específicamente intentar ofrecer participación en el estudio a estos grupos que están a riesgo por su raza, etnia, etcétera. Hablemos ahora de los porcentajes. Sabemos que el grupo más comprometido en cuanto a complicaciones y en cuanto a muerte son los mayores de 70 años. Le sigue el segundo grupo, ¿no? De 50 a 70. Y los niños son los que menos exposición tienen a que haya complicaciones y una posterior muerte. Eh, ¿Cómo podemos articular esos datos con la necesidad de una vacuna y la investigación para niños, paralelamente a que ya se avanza en fase 3 en muchas vacunas con los adultos? Claro, aquí hablamos acerca de lo que es el riesgo-beneficio, el balance entre el riesgo de la enfermedad versus el riesgo de la vacuna, porque definitivamente tiene que haber una potencial de beneficio para poder estar en estudios, para poder tomar la decisión de que uno quiere participar en los estudios. Entonces, lo que sucede es que se debe de comprender muy bien cuál es el impacto que tiene la enfermedad en la población específica. Entonces, una de las medidas, como usted menciona, es la mortalidad, ¿verdad? Claramente, si hay una enfermedad que causa una mortalidad alta en una población, esa población se puede beneficiar de prevenir la infección o la enfermedad. En los niños actualmente en el COVID-19 sabemos que definitivamente se infectan, definitivamente lo transmiten, pero tenemos diferentes presentaciones clínicas, desde muy leve, asintomático, hasta muy severo. Y no ha sido en la misma proporción, digamos, esos casos severos o esos casos de mortalidad que se han visto en las personas adultas. Sin embargo, la razón por la que es necesario considerar a los niños es porque eventualmente hay niños que tienen factores de riesgo muy similares a los de los adultos que se comportan igual a los adultos, especialmente los adolescentes que tienen, por ejemplo, obesidad, hipertensión, enfermedad cardíaca, etcétera, pulmonar. Ellos no se están incluyendo en los estudios. Hay que tener estudios pediátricos para incluirlos a ellos que tienen riesgo. Además de eso, hemos aprendido acerca del síndrome inflamatorio multisistémico, que también es una enfermedad muy particular que se ve en pediatría, que si lográramos tener una vacuna que evite la infección inicial, podríamos evitar esa complicación que es el síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces, definitivamente hay beneficios potenciales que pueden haber para vacunar a la población pediátrica, porque se puede prevenir todo ese tipo de problemas en ellos y además la transmisión en la comunidad y en las familias. Hablemos un minutito de las vacunas. AstraZeneca, por ejemplo, fue consultada por CNN a ver qué tenían en cuenta, ¿no?, con respecto a la potencial participación pediátrica para la vacuna del COVID-19 y no respondieron. Moderna dijo que sí en el futuro cercano y tengo acá una más a ver. No, son esas dos las que tenemos mayor idea. Y ahora que menciono AstraZeneca, la complicación que hubo hace poco y que detuvo por un tiempo las investigaciones en fase 3, ¿no? AstraZeneca también. Sí. Así es. Se dijo que se iba a seguir adelante con las investigaciones y se iba a continuar, pero por el momento no ha reiniciado la investigación, ¿no? ¿Con AstraZeneca o sí? En los Estados Unidos no. No. Y la razón es porque definitivamente hay que investigar esos casos. Hay que tener una evaluación completa de este grupo que se llama el Comité de Seguridad, que está responsable, y esto sucede en todos los estudios de vacunas, sobre todo este tipo de estudios tan importantes. Hay un comité que se responsabiliza en evaluar la seguridad de las vacunas y eventualmente depende de ese comité si tienen la información necesaria o no, de poder permitir que continúe el estudio. Entonces, por el momento, estos casos que han sucedido han sido suficientes para tener una pausa y tener que evaluar la información que esté disponible y este comité decidir si es posible reanudar los estudios.
Entonces, esto todavía está en evaluación y es lo que les quisiera recalcar, es de que lo que demuestra es de que el sistema y el proceso que está en Funciona. su lugar está funcionando. Claro. ¿Verdad? Para esto precisamente es de que se hacen los estudios, porque tenemos que evaluar, cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de todo tipo de evento que pueda suceder, ya sea que esté relacionado o no con la vacuna. El avance en cuanto a las investigaciones para adultos con respecto a la vacuna es sin precedentes. La velocidad de avance es algo extraordinario, ¿no? Comparado con otros casos que toma muchísimos años y en este caso se está avanzando muy, muy rápido. Debe ser por la necesidad imperiosa a nivel global y las consecuencias que puede tener a nivel social todo lo que está pasando y se ha puesto todo en alto y se ha decidido vamos con todo para darle pilas a este caso en las investigaciones de los adultos. Ahora, ¿qué diferencia hay si alguien le dice, bueno, la vacuna de AstraZeneca fue porque ha manifestado este tipo de circunstancias y efectos secundarios, se ha detenido para estudiar a ver qué pasó? ¿Qué pasa con la de Moderna? ¿Son diferentes la de AstraZeneca y la de Moderna? En cuanto a la vacuna Diferencias. en sí, sí, claro, Sí. las vacunas son distintas, definitivamente. El proceso es el mismo, el proceso de las fases, el proceso de los comités de seguridad y la evaluación y la necesidad del rigor de la seguridad y la eficacia para poder aprobar esas vacunas es el mismo. Pero sí, son vacunas distintas. La vacuna de Moderna utiliza una plataforma que se llama, que es en base a ácido nucleico. Lo que se está administrando es una porción de RNA o ARN mensajero que lleva un código que va a poder hacer que las células de la persona que recibe la vacuna produzca, de hecho, la proteína del virus, del coronavirus, que se llama la proteína S, que eventualmente la reconoce el sistema inmune y produce anticuerpos en contra de esa proteína. Entonces, no se está administrando con esta vacuna de Moderna al virus, ni siquiera se está administrando la proteína que desarrolla la inmunidad, sino que se está inyectando el código que hace que nuestro mismo cuerpo humano produzca esa proteína y esa proteína se va a reconocer como extraña cuando nuestras células la produce y va a desarrollar la inmunidad. Esa es la vacuna de Moderna. La vacuna de AstraZeneca es diferente porque lo que ellos utilizan es ya una porción, digamos, de la proteína de la S del virus que se introduce a las células humanas a través de un vector, que es un vector de adenovirus. Entonces, este adenovirus, que es un virus común, que se hace de forma de que no cause infección, adentro de ese virus viene la proteína del virus de COVID-19. Y así es como le sirve como un transporte para llegar a las células humanas y hace que se pueda reconocer y el anticuerpo se produce en contra del coronavirus y probablemente también en contra del adenovirus. Entonces, es un concepto un poquito diferente de cómo introducir el antígeno. El antígeno es la parte de este coronavirus que hace que nuestro sistema inmune desarrolle protección en contra de ese virus. ¿De acuerdo? ¿Y cuántas vacunas hay? Porque estábamos hablando de alrededor de 150, ¿no? Hace unos meses. ¿Seguimos con el mismo número? ¿Cómo sucede la mecánica de las vacunas? ¿Hay alguien que abandona en el camino o en realidad y están patrocinadas por gobiernos, por países o pueden los laboratorios y las entidades académicas independientemente generar la iniciativa? Todo eso es posible, todo eso es posible. Y de hecho lo que pasa es de que el concepto de vacuna, el concepto de vacunación es, ¿verdad?, administrar ese antígeno, administrar esa proteína, ese componente de una bacteria, de un virus, de un patógeno que hace que desarrollemos inmunidad. Ese es el concepto, pero ¿qué es lo que constituye la vacuna? La tecnología permite que se haga de diferentes formas, ¿verdad? Podría administrarse el virus vivo mismo, en algunos casos, ya sea atenuado, ¿verdad? O modificado de cierta forma para que no cause la infección. Podría administrarse un pedazo del virus, una porción del virus. Podría administrarse, ¿verdad?, una proteína, como decíamos. Entonces, lo que hace que haya tanta vacuna, que son más de 200, de hecho, la idea de Más de tener 200. más de 200
200 en este momento, creo que van como por 210 en este momento, que son conceptos de cómo desarrollar la vacuna, hay muchísimas. Ahora, esa parte de laboratorio, estamos hablando de concepto en el laboratorio de tener una vacuna, eso necesita pasar por estudios en animales, por estudios antes de llegar a los humanos, y las vacunas que han llegado a estudiarse en humanos en este momento son alrededor de 30 que están ya por empezar o ya en estudios humanos, pero las que están adelante, estamos hablando de una docena de vacunas más o menos, entre 9 y 12 vacunas, que son las que sí tienen este potencial de poderse ya desarrollar más en el futuro, porque están llegando, ya pasaron esa fase 1, fase 2, fase 3. Ahora, ¿cuál de esta docena de vacunas que estamos estudiando ya en humanos en fases avanzadas va a ser la que va a funcionar mejor o que se va a utilizar? Aún no lo sabemos, pero es importante tener más opciones que una, porque vamos a necesitar muchas vacunas y vamos a necesitar vacunas en poblaciones distintas. Y esa es la otra parte que vemos, que quién invierte en estas vacunas depende de dónde esté, en qué parte del mundo, pero todas las opciones que usted mencionó, desde un grupo pequeño de laboratorio académico hasta una compañía pequeña de biotecnología, y luego de ahí hasta los gigantes de la industria farmacéutica, incluso el Instituto Nacional de Salud, de otros grupos no de industria, también están desarrollando vacunas. Entonces el proceso es muy variado, pero es bueno tener ese proceso porque da opción a tener más vacunas disponibles en el futuro. Y con la experiencia que hay con otros coronavirus, porque al COVID-19 se lo conoce como el nuevo coronavirus, ¿no? O mejor dicho, el virus es el SARS-CoV-2, la enfermedad es el COVID-19, pero se lo conoce como el nuevo coronavirus. Eso da la pauta de que hay algunos atajos que se han podido tomar por la similitud con otros anteriores, por un lado, lo cual sería una ventaja. Pero por el otro, me pregunto, las noticias que hubo últimamente fue sobre el índice de mutación. Y las noticias decían que se observa que hay alguna mutación con el SARS-CoV-2, pero a no preocuparse, decían los informes de prensa. ¿Por qué no a no preocuparse? Mi lógica me dice, si están haciendo una vacuna para un tipo de virus y muta, me preocupo porque por ahí se tienen que ir para atrás. Bueno, depende qué es lo que se comprende como mutación, porque un virus, eso es lo que hace, está mutando constantemente. Constantemente el virus está cambiando porque recuerde que el virus es material genético y el virus que es material genético y que depende de una célula para seguir viviendo, en comillas, ¿verdad? Para seguir existiendo, puede capturar cualquier otro tipo de material genético, recombinarse, cambiar. Hay 7, este es el 7º coronavirus. 4 de los coronavirus que no son epidemias importantes y de alta mortalidad son los que causan la gripe común, el catarro común, y estos virus cambian constantemente. Es una de las razones también por la cual no hemos tenido vacunas o medicamentos eficaces para estos virus, porque cambian tanto que es difícil estar al tanto de cuál va a ser la vacuna que funcione. Igual pasa con influenza, por eso con influenza tenemos que cambiar la vacuna cada año por esas mutaciones. Entonces depende de la extensión de la mutación. Pueden haber siempre mutaciones pequeñas que ocurran, que no cambian la estructura principal o la exposición de ese antígeno, de esa parte del virus que hace que lo reconozcamos como un agente extraño y que podamos tener protección en contra de ese virus. Cuando el virus cambia tanto que esa porción que ya reconocimos, nuestra inmunidad reconoce, cambia tanto que ya no la reconoce, entonces sí es de preocuparse porque es un virus completamente nuevo. Y eso ha pasado. Las pandemias de influenza, eso es precisamente lo que son. Un virus nuevo, distinto, que no tenemos inmunidad. Eso es lo que ha pasado con el SARS original de 2002, con el coronavirus del Oriente Medio, 2012, y luego ahora con este, que son coronavirus, son el mismo, ¿verdad? La misma estructura en general, pero son suficientemente distintos. Esa mutación quiere decir un cambio genético, y por ejemplo, este SARS-CoV-2 es nada más como un 80% similar al SARS original de 2002. Entonces,
siempre sigue siendo un coronavirus, pero por eso es de que también preocupa, ya cambió suficiente para hacer un virus nuevo y por eso nos está infectando tanto. Ahora, dentro de este SARS-CoV-2 también ha habido ya mutaciones. El virus que tenemos en los Estados Unidos, por ejemplo, desde que empezó la epidemia acá, ya era un virus distinto al que inició en Wuhan. Entonces, esa mutación ya había ocurrido, pero no al punto, ¿verdad?, de que cambie la estructura principal que nos hace reconocerlo como el SARS-CoV-2. Claro. Entonces, eso es lo importante, de saber que cuando les dice todavía no estamos preocupados, quiere decir que esa estructura base que todavía nos permite producir anticuerpos suficientes y protegernos, no ha cambiado para que sea un virus completamente distinto. Aún Empezamos hablando de los niños y cómo no se inician, aunque existe la promesa que en el futuro cercano, por ejemplo, Moderna dice que va a iniciar investigaciones con niños para la vacuna. Entonces ahora la pregunta final, doctora Muñoz, que le quiero hacer es, ¿por qué los niños sanos tienen una menor propensión no solo a contagiarse, sino a desarrollar complicaciones frente a un adulto sano? Es lo que quiero ver, no al adulto con enfermedades preexistentes, porque ahí te deberíamos comparar entonces niños con enfermedades preexistentes. Pero ¿por qué los niños están mejor equipados frente a un virus? Pues hay unas teorías increíbles al respecto, ¿no? Habíamos conversado, creo, anteriormente acerca de incluso la posibilidad del virus de infectar a los niños si es que tenían el receptor adecuado o el número de receptores adecuados en las vías nasales, que ahora sabemos que no tienen el receptor en la misma nivel de expresión que los niños mayores o que los adultos. Ya eso potencialmente los protege. Pero hay otras teorías importantes que se están evaluando, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos de los diferentes coronavirus y los niños pequeños han sido expuestos y se han infectado recientemente de estos coronavirus y la posibilidad de que exista alguna protección por haber tenido un virus similar está ahí. Otra teoría que se ha propuesto es que, bueno, los niños reciben vacunas para otros virus, para otras infecciones. Y algunas de estas vacunas se sabe que dan una protección no específica. Quiere decir que yo me pongo una vacuna contra el sarampión, por ejemplo, y me protege contra otro virus. Me protege contra la gripe. Me pongo la vacuna de la BCG y me protege contra una infección bacteriana. Y la tercera, porque estas son las que se piensa que tienen esta infección, esta protección no específica, es la vacuna de polio. Entonces, los niños se han expuesto, su sistema inmune se está exponiendo constantemente a estas vacunas que protegen en contra de la infección que la vacuna está tratando de prevenir, pero también pueden tener una protección no específica en contra de otras infecciones. Y eso es porque los niños pequeños, sobre todo, tienen mucha exposición a las vacunas, una teoría que se ha propuesto también. Y bueno, y en general, los niños no sanos no tienen esos otros factores de riesgo que hace que a veces, ¿verdad?, las infecciones sean mucho más graves en las personas adultas. Hay mucho que investigar, de incluso de alguna propensidad de tipo individual, porque este coronavirus puede desarrollar o estimular una respuesta inmune distinta en diferentes personas. Aún seguimos entendiendo poco de lo que es el sistema inmune humano y cómo se protege en contra de los virus. Y pueden haber cambios muy sutiles, muy pequeños en la producción de ciertos anticuerpos o de ciertas citoquinas, llamamos, ¿verdad?, las proteínas y los químicos que van a tratar de neutralizar el virus, que a veces nos atacan a nosotros mismos y en lugar de protegernos. Entonces, hay algunas teorías también al respecto de si es posible, ¿verdad?, que en algunas personas haya esta propensidad para tener una reacción o una infección más severa por el tipo de respuesta inmune que tienen. Y ni siquiera hablamos del tema psicológico, porque también debe ser una cuestión de actitud también, ¿no? El estar con muchísima fuerza desde el punto de vista psicológico, o una persona que tiene inseguridades, que atraviesa ciertos problemas. Por ejemplo, un niño en el colegio que recibe la acción del bullying y que lo debilita de alguna forma, tal vez eso tiene su efecto también en su interacción y su defensa frente a patógenos. Doctora, gracias.
El tema de los niños es sumamente importante y nadie mejor que usted, la doctora Flor Muñoz Rivas, profesora asociada de Pediatría y Enfermedades Infecciosas en el Baylor College of Medicine en Texas, en vivo para nosotros aquí en CNN en español. Doctora, hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Estén Y bien. ustedes también, que tengan un buen fin de semana. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentra Digital CNN. Hasta la próxima.